Y antes de empezar, hermanos, ¿quién de ustedes, hermanos, le gusta cazar? Cazar animales. ¿No hay ninguno por aquí? No hay ninguno. Bueno, he tenido compañeros de trabajos, hermanos, que me han contado que le gustan la cacería. Y hemos visto, ¿verdad, hermanos? Hay tiendas exclusivamente donde el hombre ha aumentado, hermanos, las cosas que se necesita para ir de cacería. Y analizando, hermanos, sobre este tema, me puse a reflexionar y lo que causa la cacería en el mundo animal. Y usted sabe, ¿verdad, hermanos? Que cuando uno se va a cazar animales, uno no ve el tamaño, o uno va barriendo lo que sea. Pero sin darnos cuenta, ¿verdad, hermanos? Que en el mundo animal existen familias unidas, familias que se aman, que se estiman. Y cuando no tengo nada en contra aquellas personas, ¿verdad? Porque algunos lo tienen, hermanos, como una rutinaria de la vida. Algunos lo toman como un deporte, algunos lo toman, dice, para quitar el estrés y vamos a ir a cazar animales. Y unos lo traen para alimento y otros, hermanos, lo matan y lo dejan tirado. Pero realmente, hermanos, lo que causa nuestras acciones humanamente en el mundo, hermanos, en el mundo de los animales, causa desastres. Causa tristeza, causa angustia, causa separación de familias. Por ejemplo, los venados, hermanos, los venados tienen familias. Se ama entre ellos, se cuida dentro de ellos. Aquellos que les gusta matar las palomas, hermanos, hay animalitos de eso, hermano, que tienen pequeñitos bebés. Y cuando usted y yo matamos, hermano, la madre, ¿qué dejamos, hermanos? Hijos, ¿verdad? Hijos de los animales. Causamos dolor, tristeza, desesperación en el mundo animal. Pero reflexionando en este comentario, hermanos, dentro de nuestra vida material, nuestra vida espiritual, hay alguien, hermanos, que desea quitar la paz, el amor, la tranquilidad de nuestras vidas. Tristemente no podemos, ¿verdad, hermanos?, ver a un cazador que anda con hermanos, con herramientas para flecharnos o para matarnos. No podemos observar esto. Pero sí, hermanos, en el mundo espiritual hay alguien, hermanos, que desea matarnos, que desea destruirnos, desea destruir nuestra vida, quitar la paz, la tranquilidad de nuestras vidas y destruir nuestro matrimonio, destruir nuestra familia, destruir nuestros hijos. Y hay un ser, hermano, que anda en el mundo para arriba, para abajo, anda cazando almas. Anda cazando almas. Y él no tiene piedad. Así como las personas, hermanos, que se dedican a cazar animales, ellos no tienen piedad. Ellos no se dan cuenta si este tiene bebés, no se dan cuenta si este tiene familias. No les importa la felicidad ni la paz en el mundo animal. Y así es, hermano, en el mundo espiritual. Hay alguien, hermanos, que no le importa nada. Absolutamente a él no le duela. Porque este ama mucho, porque este tiene familia, porque este tiene esto. A él, hermanos, no le importa nada. Lo que importa, hermanos, es nuestra ruina. Es que nosotros, hermanos, fallezcamos y dejamos de ser. En esta tarde, hermanos, titulamos la enseñanza: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Y usted se preguntará, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo dijo a la iglesia, hermano, que había sido esparcido: sed sobrio y velad? Porque yo debo tomar en cuenta la palabra del apóstol Pablo. Ciertamente hay alguien que está ahí, hermanos, y está dispuesto de matarme, de destruirme. Para ello, dice el apóstol Pablo, para que no te pase, para que no sucede, sé sobrio y velad. Recuerde siempre, hermanos, que la Biblia, la que tenemos en nuestras manos, la Biblia se escribió para la iglesia. En ningún momento se ha dicho, ningún momento se ha enseñado, hermano, que la Biblia fue escrita para el mundo, hermanos, allá afuera. No. El Antiguo Testamento fue escrito, hermano, para el pueblo judío. El Nuevo Testamento está para todos los cristianos. Pero dentro de ella, hermanos, todo lo que encontramos en ella fue escrito para los cristianos.
no para los que no están convertidos, para nosotros. Entonces, hermanos, vayamos a lo que es, hermanos, Primera de Pedro. Este libro, hermanos, es tan conocido, pero analicemos, hermanos, lo que quiso decir el apóstol Pedro en el capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro. El escritor de este libro, hermanos, es el apóstol Pedro. Y fue escrito para la iglesia, hermanos, de las iglesias que habían sido esparcidas a causa de la persecución. Así que ellos antemano, hermanos, conocían la persecución. Sabían, hermano, que la vida de ellos estaba siendo casados. Ellos estaban expuestos, hermanos, a todo. ¿Por qué? Porque los romanos estaban con flecha, los romanos, hermanos, estaban con herramienta, con espada, y estaba atrás de ellos. La misión, hermanos, de los romanos era ¿qué, hermanos? Era quitar la vida de los cristianos. No importando que estos hombres tenían familia, tenían padres, o amaban a sus hijos, tenían recién bebés. Ellos no les importaba eso. Especialmente en el tiempo de Nerón. Nerón, el que se levantó una gran persecución, hermano. En ese tiempo, cuando Pedro escribe la primera carta, hermanos, las cosas se estaban poniendo en peor. A lo que Pablo, entonces, hermanos, escribe este escrito, hermano, para que la iglesia estuviera, hermano, firme, tanto en la vida cotidiana, tanto en la vida física y espiritual. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Si están por ahí, hermanos. 5:8. ¿Cómo empieza el apóstol? Dice el apóstol: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El apóstol empieza a decir, hermanos, sed sobrio y velad. Ser sobrio, hermanos, es, por decir, lo podemos entender así: alguien está borracho, dice, no, sé sobrio, sé recto, mantente recto, camina recto. Pero también, hermano, nos está hablando, hermano, de la prudencia, de ser sensato, de ser astuto, teniendo las cosas bien claras en lo que pensamos, en lo que queremos. Tener una mentalidad clara, hermanos. Y dice, velad. En otras palabras, está diciendo, no se duerman, estén alerta, estén despiertos. Es la manera, hermano, cómo hace una serpiente cuando camina, hermano, sus cabezas. Esa serpiente, hermano, es astuto, ¿verdad? Y anda viendo enfrente para atrás a ver si hay alguien. Y el apóstol está diciendo, hermano, debemos ser sobrio y velar. La razón es, hermanos, nos están dedicando el apóstol ahí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hay un león rugiente. Y a la misma vez, hermanos, el león, hermano, es considerado el rey de la selva. Un león macho, hermano, pesa 250 kilos. Aproximadamente son 500 libras. Un animalón, hermanos, llamado el rey de la selva. Pero este animal, hermanos, que es considerado como rey de la selva, tiene unas garras, hermanos, tiene unos colmillos, que de tal manera que cuando agarra su presa, hermanos, es imposible, a veces es imposible, para que, hermanos, los animales se puedan escapar de las garras de un león. Sus dientes, hermanos, de los dados son enormes. Sus garras, hermanos, y cuando se tira encima, su peso y sus garras, hermanos, definitivamente, hermano, este animal es considerado el temible de la selva. Satanás, hermanos, es considerado, hermanos, como este animal. ¿Cómo caza un león, hermanos? Quizás lo ha visto ustedes nomás por la televisor, pero tenemos una idea de cómo cazan. Ellos van despacito, hermanos, velan. Hay un grupo de animales allí, ¿cómo espera? El animal es paciente. Analizan, analítico, lo piensan, lo analizan. Sabe cuándo esto es, hermanos, echar a correr. Sabe cuándo no es echar a correr.
Él, hermanos, analiza a sus víctimas y cuando menos se lo espera a sus víctimas, hermanos, empieza la carrera ahora a la persecución. Y cuando sus víctimas, hermanos, es apresado, a veces es difícil. Algunos, hermanos, se escapan de la mano del león y algunos otros, hermanos, se quedan ahí. Satanás, dice, hermano, es como león rugiente. Anda, dice, hermanos, ¿cómo dice el versículo? Dice, velad, dice, hermanos, sed sobrio y velad, porque la razón es porque vuestro adversario, él es el diablo, es como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo le dijo Satanás al Señor cuando se presentó? El libro de Job capítulo 1, yo ando, dice, ¿dónde viene Satanás? Yo ando para arriba, para abajo. Y lastimosamente usted, hermano, usted se voltea, ¿verdad? ¿Dónde está ese león? ¿Dónde está ese león que me quiere devorar? Usted no lo puede ver, hermano, ese león. Pero el Señor nos está diciendo, sean prudentes, sean sabios, sean astutos. Porque hay un león rugiente que anda alrededor nuestro. No está diciendo que anda por ahí de paseo, de vacaciones. Él, la palabra dice, anda alrededor viendo a quién devorar. Muchos hermanos, muchos no creen, hermanos, en la existencia de un diablo. Muchos no creen en la existencia de un ser, hermanos, que anda en las tinieblas. Lastimosamente. Es por decir, hermanos, andamos en medio de los lobos y decir que no hay lobos. O usted anda, hermanos, allá, hermano, en Gropa, donde hay muchos leones y usted está en medio de los leones y usted dice, aquí no hay león. Pero el león está ahí. Eso es decir, hermano, que el diablo no existe. Algunos otros dicen, no, hemos abandonado el mundo y el mundo ya no tiene que ver nada con nuestras vidas. Nosotros somos libres, ya pertenecemos a Cristo. No es eso lo que dice el mensaje, ¿verdad? El mensaje está diciendo, velen. El mensaje está diciendo, la palabra dice, velen y sean prudentes, sean sabios. Porque hay un enemigo de ustedes que los puede capturar. Que si se duermen. Entonces, hermanos, especialmente Apocalipsis capítulo 12, versículos 12 en adelante, el versículo 17. Mas ay, dice, de los moradores de la tierra. Porque el diablo, dice, has descendido a vosotros con gran ira, dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el versículo 17 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice, fue ser guerra contra la mujer y contra la descendencia de ella, los que tienen el mandamiento y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Él anda, hermano, bravo, hermanos, enojadísimo. Y no anda viendo, hermano, quién tiene familia, quién no tiene familia. Él no tiene corazón. Su ministerio es esa, matar. Su ministerio es esa, matar, destruir. Ese es su ministerio, ese es su trabajo. Así que no le diga a usted, de repente ya tengo muchos problemas. Yo creo que va a tener un poquito de compasión de mí. Él no tiene corazón. Él está entregado, hermanos, de terminar lo que él vino a hacer, hermanos. Satanás, hermanos, se ha levantado contra la iglesia. Se ha levantado contra el pueblo de Dios. No digamos, hermanos, que estemos solos. Porque soy bautizado, ya tengo 20 años, 50 años estar en una iglesia y por eso Cristo está conmigo. Hermanos, sea alerta, dice la palabra. Dios nos está advirtiendo. Satanás, hermanos, muchas de las veces se va a presentar ante nosotros como una serpiente. ¿Cómo se presentó, hermanos, en el jardín con la familia? A través de una serpiente. Pero muchas de las veces, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, muchas de las veces, y no ignoramos, ¿por qué, hermano? Porque sus ministros muchas de las veces se presentará como ángel de luz. ¿Cuáles son las artimañas del enemigo, hermanos? ¿Ha usted, hermano, cazado ratas?
¿Quién de ustedes ha puesto, hermanos, trampa para los ratones? ¿Cómo se atrapa, hermanos, los ratones? Con queso, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, en el Facebook, hermanos, en el internet andan circulando muchas formas para atrapar los ratones. El ser humano anda jugando con los sentimientos de los pobres ratones, y los ratones, hermanos, caen, hermanos. Lo ponen pegamento, lo ponen queso, lo ponen diferentes tipos, hermanos. ¿Y qué dicen los ratones? Aquí hay comida, aquí hay queso, y pum, caen. Se dan cuenta ahí, hermanos, ya están atrapados. Y muchas de las veces ya no hay forma de salir. Y así hace Satanás, hermanos. Se va a presentar como una serpiente, según Génesis capítulo 3. Se va a presentar, hermanos, ante usted, ante mi persona, como un ángel de luz, con tal de engañar, con tal de destruir. ¿Cómo se caza, hermanos, los venados? Otros, hermanos, suben encima de los árboles, otros se esconden, usan sus uniformes para que no lo puedan identificar. Pero lo hacen así, hermanos. Así está Satanás, hermanos. Y si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no viene a los cultos, ¿qué es de su vida, hermanos? Pero diría usted, es que estoy bien. Hermano, no estamos bien si el Señor no está en nuestras vidas. No estamos bien. Hay 4 formas, hermanos. Yo quisiera, hermano, que usted lleve este mensaje en su corazón y analice en su vida personal, en su vida familiar, en su vida diaria. Hay 4 formas en que Satanás se ha enfocado, hermanos, a destruir. Primero, el individuo. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. La cuarta, la sociedad. En este 4, hermanos, reinos, Satanás se ha enfocado, hermanos, en destruir con la gente. Juega con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con lo que pensamos. Si él logra destruir la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, la cabeza de la iglesia, y ahí va con el matrimonio, va con los hijos, va con la iglesia. ¿Y cómo vive el mundo, hermanos? Hemos de tener mucho cuidado, hermanos. El Señor nos está advirtiendo, hermanos. Empecemos, hermano, con nosotros. Satanás quiere destruirnos por medio de nuestro deseo. Hablemos de nosotros personal, de nuestro deseo o de nuestra necesidad. Jesucristo, hermanos, cuando empezó su ministerio, hemos estudiado, ¿verdad?, que Él, hermanos, a través del Espíritu Santo, es impulsado en el desierto. Y estando en el desierto, Él ayunó. Pero estando en el ayuno, Él tenía una necesidad de alimentarse. ¿Y qué dice Satanás? Voy a aprovechar esa necesidad, lo voy a tentar. Y llega a Jesús, convierta esa piedra en pan, hazlo. Pero Jesús, hermanos, vimos, ¿verdad?, cómo Jesús venció esa tentación. Cómo Satanás, hermanos, intenta ahora influenciar. Satanás, hermano, no obliga a nadie. No obliga a nadie, pero él usa nuestros deseos. Pablo, es decir, hermano, Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 15 en adelante. La palabra de Dios dice a la iglesia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Que nos está advirtiendo la palabra de Dios: no amen estas cosas. Porque cualquiera, hermanos, que fuera Jesús estando ahí, se imagina usted que si otra vez tuviera Eva y Adán, hermano, estando ahí en el desierto, ¿habrían superado esa tentación o habrían caído otra vez? Porque Satanás le estaba diciendo: yo te daré riqueza, te daré honor, te daré mucho dinero, te daré gloria. Tan solamente si postrando me adorares, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. ¿Qué habría hecho Adán nuevamente, hermanos? Pero Jesús, hermano, Jesús sabía cómo evadir, hermano, esa tentación. Pero hoy en día, hermano, ¿cree usted que no somos tentados de esa misma forma?
lastimosamente, hermano, muchos hermanos, muchas hermanas han caído en las garras de Satanás. Esa es la verdad. Muchos de nosotros hemos caído en esas garras. Por esta razón dice la palabra: no amen las cosas del mundo, porque las cosas del mundo va a pasar, va a terminar. Entonces, hermano, Él juega con nuestro sentimiento, Él juega con el deseo, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean, para que no les resplandezca la luz, el poder del evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice? Aquí hay un buen trabajo para ti. Deja de orar, deja de ayunar, deja de ir a la iglesia. O vete a la iglesia, vete a predicar, vete a dirigir las alabanzas, canten, pero haz tu vida como te perezca. Tú estás en libertad. Es lo que dice, es lo que hace Satanás. Satanás, hermanos, nos engaña con nuestro deseo. Y cuando usted, hermano, logra, hermanos, dar el lugar para el diablo, no estoy diciendo, hermanos, que el dinero es diablo, pero es un medio que usa el mismo Satanás para desviarnos del amor de Cristo. Es un medio que usa Satanás para apartarnos de Dios. Entonces, hermano, él juega con los sentimientos. Por esta razón necesitamos, hermanos, ser prudentes, porque él no juega, hermanos. Él ha declarado la guerra, pero no una guerra justa. Sería bueno que nos declarara una guerra justa, pues nos prepararíamos, pero es una guerra sucia. Al igual que hace usted para atrapar los ratones, de la misma manera, hermano, Satanás ha tratado la manera para que nos atrapen. Entonces, hermanos, hemos de ser prudentes. Él nos acecha. Como decía alguien la otra vez, un mal nos acecha. Un mal nos acecha. Y usted no puede ver, hermanos. Usted no lo puede ver. Yo, hermanos, durante este tiempo he enfrentado a ciertas circunstancias, a ciertas cosas, lo que pasa en el mundo de las tinieblas. Pero bendito sea Dios, hermanos, aquí estoy por su gracia. Y es necesario para mí, hermanos, aunque muchos de ustedes, hermanos, no lo crean. Años atrás empezó mi ministerio. Muchos hermanos dijeron: no, este está loco, este es un falso, este es lo otro. Pero vuelvo a repetir, hermanos, la Biblia no se escribió para la gente allá afuera, se escribió para la iglesia. Y mi deber, hermanos, mi trabajo como ministro del evangelio es dejarles saber, es anunciar el evangelio, predicar el evangelio, predicar la Biblia. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué hace entonces, hermanos? Si logra con usted, hermano, él juega con su sentimiento. Usted desea algo, él le va a proponer, le va a dar herramientas para que usted ceda. ¿Quiere meter problema en el matrimonio? Pues bien, él va a decir: yo te voy a dar más herramientas para que lo hagas. Va a empezar a quitar todas las cosas, hermanos. Cuando esto suceda, hermanos, él se ha dedicado a la familia, a destruir la familia. Y lo hizo, hermano, con Eva. Eva tenía un buen esposo, hermanos. Eva era una buena esposa. Tenía una bella familia. Era una familia unida. No había dolor, no había lágrimas, había paz, había tranquilidad. Pero ¿qué hace Satanás entonces, hermanos? Usa el deseo ¿de quién? De Eva. Y dice que miró Eva que la fruta era bueno para comer. La deseó. Y de repente una víbora aparece. Sí, Eva, adelante, Eva, no te va a pasar nada. Disfrútala. Come de ella. Sáciate de ella. Es bueno que tú lo pruebes. Y de la misma manera, hermanos, ¿cómo quedó la familia? Destruida. Hoy, hermanos, en ese tiempo, uno de los enfoques más grandes, hermanos, de Satanás es destruir la familia.
Destruir el matrimonio y destruir la familia. Y cuando no somos cautelosos, cuando no somos prudentes, hermanos, entra en nuestro hogar, entra en nuestra familia, empieza a destruir nuestra familia, empieza a llevar a nuestros hijos a los vicios, a las malas compañías. Y empieza la familia a dividirse, los problemas. Hay un ser, hermanos, que desea destruir la familia. Y esa es la misión más grande de Satanás. Destruirnos, destruir la familia. ¿Y qué hace, hermanos? Y luego empieza a destruir a la iglesia. Dice alguien la otra ocasión: no, aquí en la iglesia no pasa nada. Esta es una iglesia. Aquí Satanás no viene acá. Hermano, precisamente es acá. Precisamente es tras de nosotros Satanás está. ¿Para qué andaría perdiendo tiempo allá? ¿Para qué, hermano, perdería tiempo allá en el mundo si el mundo ya es suyo? Jesucristo lo llama en la Sagrada Escritura y dice: el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el gobernador, las huestes celestiales. Lo considera la palabra de Dios un Dios de este siglo, un Dios de las tinieblas. Yo he enseñado mucho a muchos hermanos y les he dejado siempre en su corazón, hermano: el mal es real, está a tu derecha, y el bien está a tu derecha, y el mal está a tu izquierda. Dependiendo ahora de qué prioridad le vas a dar usted a su vida. Como cristiano, hermano, yo no estoy, hermanos, para tener que a Satanás en mi vida, no. El centro, mi enfoque debe ser Jesucristo, debe ser el Señor, enfocarme en las cosas del Señor. Pero no voy a ignorar lo que Satanás está traumando. No lo voy a ignorar, las artimañas, como decía el apóstol Pablo, pues no ignoramos sus artimañas. Las artimañas son métodos en cómo él se prepara una trampa, en cómo él pone tropiezo. Y cuando él, hermanos, entra en la iglesia, Jesucristo habló de la cizaña en Mateo capítulo 13. Y apareció, dice, hermano, en medio del trigo la cizaña. Y dice el siervo: Señor, ¿quieres que arranquemos? No, déjalo, no sé que arrancando lo vas a arrancar el trigo. El trigo y la cizaña. Muchos serán los llamados, mas pocos serán los escogidos. ¿Cuál es la razón? Satanás viene, ciega el corazón de los hijos de Dios. Entonces, hermano, cuando Satanás siembra la cizaña dentro de nosotros, ¿qué va a haber? Hay, hermanos, chismes, hay contiendas, hay disensiones. ¿Por qué? Satanás ha sembrado. ¿Qué dicen los ángeles? Señor, ¿quiere que lo vea? No, no lo arranques. Deja hasta que yo venga. Entonces vendrá el Señor, dice, hermano, enviará a sus ángeles a recoger el trigo, pero la cizaña, ¿qué va a pasar con la cizaña? Quedarán atrás. Muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Santiago 3:14 decía: pero si tenéis celos amargos, contiendas, disensiones, no es, dice, sabiduría de lo alto, sino que es de un animal diabólico y satánico. Eso es lo que enseña. Si dentro de nosotros, hermanos, no vive el amor, vivimos en chisme, en disensiones, hermanos, en hipocresía, difamando a mi hermano, difamando a mi hermana, hermano, no es de Dios. El Espíritu Santo no está obrando en mí, es un espíritu contrario. Y este espíritu, dice Santiago, es un espíritu de un animal diabólico y satánico. Este es lo que ha causado la división de familias, la división de las iglesias. Y debemos de despertarnos, hermanos. Por esta razón, Pablo decía a la iglesia de Éfeso: tú que duermas, levántate. Levántate de los muertos. ¿Estaba diciendo Pablo a la iglesia, a la gente allá afuera? No. Estaba diciendo a la iglesia. ¿Por qué le dice Pablo a la iglesia que están muertos? ¿Por qué dice Pablo a la iglesia que están dormidos? No que somos salvos, no que somos bautizados, no que tenemos el Espíritu Santo.
hermanos, es que Satanás, hermanos, se ha levantado, hermanos. Y cuando usted tenga esta clase de vida, hermanos, Satanás ha engañado tu corazón. Satanás ha cegado el entendimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Rogar al Padre. Porque ya no somos esclavos de este mundo. Dice, hermanos, ¿cuál es el enfoque? La cuarta, la sociedad. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 dice, hermanos, el cual engaña, el dragón, la serpiente antigua, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo lo tienen engañado? Usted, mi hermano, mi hermana, que no ha entregado su corazón al Señor. Usted, hermano, que no ha aceptado el evangelio. El Dios de este siglo, hermanos, ha cegado tu corazón y te ha engañado. Y te sigue engañando. Primera de Juan decía, hermanos, 5:19, y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero yace bajo el maligno. Toda organización, todo, hermano, organización, hermano, en este mundo, hermano, mientras que no te enseña a amar a Dios, mientras que no te enseña a buscar el bien, todo está bajo el maligno. Hay personas, hay creyentes que no están bajo el maligno. Aquellos que han entregado sus vidas, sus almas, sus cuerpos, su espíritu, su vida total para el Señor. El Señor está ahí. Pero solo aquellas personas. Y si usted no la ha hecho, hermanos, es necesario que lo haga. Entréguese para el Señor. Porque este animal, hermanos, es un animal salvaje y astuto, hermanos, que desea apartarnos. Por eso Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 7 dice, no deis lugar. ¿A quién, hermanos? Al diablo. O sea, está diciendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? A la iglesia. Entonces, o sea, que puedo yo dar lugar al diablo en mi vida. Puedo dar lugar al diablo en mi casa. Puedo dar lugar al diablo en mi iglesia. Pero Pablo está diciendo, no den lugar al diablo. Porque él anda devorando, anda viendo, hermanos, quién devorar. No den lugar al diablo. Si no existiera, hermanos, este oponente, este ser, hermanos, que es un ser de las tinieblas. Este ser, hermanos, habla todos los idiomas del mundo. Este ser, hermanos, habla. Este ser, hermano, tiene un pensamiento. Y ha vivido. Es más sabio. Pues decía, hermanos, que decía el cuento ahí, que el viejo dice es más sabio que el diablo, pero no es así. Porque el diablo, hermano, ha estado desde ¿dónde? Desde el jardín. Y ha analizado, hermanos, tanto la potencial como la debilidad del ser humano. El ser humano ha llegado, bueno, en el tiempo antiguo de 930, 60 años, el más grande. Y hoy en día, 80 años ya no estamos. Pero él ha estado en siglo, hermano. Así que él conoce toda potencia, toda debilidad humana. ¿Quién somos nosotros, hermanos, para defendernos de este ser? Solamente el Señor lo puede hacer. Pero tenemos que, hermano, ¿qué cosa, hermanos? Estarnos en alerta. Tenemos que velar. Por esta razón, hermanos, no den lugar al diablo. Porque yo puedo abrir una grieta para Satanás y entra en mi vida. Segunda de Corintios también 2 decía, hermanos, para que él no gane ventaja. Si usted le abre una grieta en su vida, si usted da lugar para el diablo, hermanos, dice Pablo, para que él no gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación de Satanás, hermanos? Si usted no cae hoy, mañana caes. Si usted no cae mañana pasado, vas a caer. Pero lo cierto es que él está ahí, así como un león perseverante. Él no importa que sale el sol y anda viendo su presa, hermanos. Él no le importa el tiempo, él no está viendo el reloj, hermanos. Que ya es tarde, que tengo mandado, que tengo cita. No.
Él está ahí, hermano, para acechar y para devorar. Y cuando devora, hermano, se imagina esas uñas, hermano, y esas dientes. Y un peso de 500 libras. El rey de la selva. Y este se ha considerado la Biblia, lo llama el Dios de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. El gobernador de las tinieblas. Hay un reino, hermanos. Jesucristo habló del reino, hermano, de las tinieblas. ¿Y qué es un reino? Un sencillo ejemplo, hermano, el Estados Unidos es un reino. Hay un presidente, hay gobernadores. Y sucesivamente, hermanos, hay desde el más grande hasta el más pequeño. Y un reino, así es. Y en el reino de las tinieblas, hermanos, existe esas, hasta ellos están más organizados que la misma humanidad. ¿Y para quién está ahí, hermanos? Para dar batalla, hermanos. Él ha descendido a vosotros, hermanos, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y Él ha descendido a vosotros para darnos guerra. Entonces, hermanos, este mundo, hermanos, yace bajo el maligno. Veamos un ejemplo, hermanos. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, hermanos. ¿Cuál es el consejo? Mateo 10. Me avisan cuando están por ahí, hermanos. 10, versículo 16. Dice el versículo 16: He aquí, yo os envío, ¿como qué cosa? Como ovejas en medio de ¿quiénes? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como paloma. Hermano, nos está divirtiendo que la iglesia es considerada como ¿qué, hermanos? Como ovejas. Y Satanás es considerado como ¿quién? Como un león. Las ovejas están ahí, hermanos, ¿ante qué? Ante un león, ante los lobos. Y el Señor está diciendo, hermanos, he aquí yo os envío. Dice, ¿quién lo dice, hermanos? Lo dice el Señor Jesús. Yo a ustedes, yo los voy a enviar en medio de los lobos rapaces. Sed pues, dice, hermanos, sed pues prudente como serpiente. Vuelvo, hermanos, la serpiente, hermanos, es una serpiente, es un animal ágil, rápido de caminar, rápido de pensar, rápido de huir. La astucia, hermano, no es mala. La astucia no es mala. La astucia, cuando se usa de la buena manera, la astucia es buena. Porque hay personas, hermano, como usa Satanás, él es astuto, pero lo hace engañando a las personas, engañando a la humanidad. Pero Dios nos está diciendo que así mismo como la serpiente, que es ágil, que es prudente, que es sabio, hermanos, de alguna forma seamos de esta manera como la serpiente. Usted recibe una prueba, hermano, usted recibe una tentación, analízalo, pregúntase, así como la serpiente. ¿Qué dice la serpiente? ¿Dónde vienen las balas? Él anda viendo todos lados. ¿Dónde viene la flecha? Y si él ve que hay amenaza, ¿qué hace, hermano? Huye. Y ese es también, hermanos, otro ejemplo que pone el Señor para nosotros. Que en medio de esa circunstancia, ¿qué hace, hermanos, los venados? ¿Qué hacen las casas, hermanos? Ya saben, hermanos, ya saben que es una arma puesta, hermanos, que son víctimas. Ya saben que los está cazando. Y cuando ve algo raro, ¿qué hacen los animalitos? Se echan a correr, porque hay amenaza. De la misma manera, las ovejas, que son la iglesia, hermano, dice, sean prudentes como la serpiente, pero sencillos como la paloma. En medio de esta circunstancia, hermanos, nos acechan, nos están velando. Ni no diga, hermanos, no tengo problemas, yo soy un hijo de Dios. No, hermano. Si usted, hermanos, si usted no reciba, hermanos, persecución en su vida, es porque usted, hermano, hay mucho que habla de ti.
Porque cuando usted, hermano y hermana, se levanta, se entrega su corazón a Cristo, le da todo al Señor. ¿Qué es usted, hermano, en el reino espiritual? Usted, hermano, es una amenaza. Usted es una amenaza. Pero si usted no es una amenaza, hermano, dice, nah, este es pan comido. ¿Para qué me preocupo por esto? Ya son mías. Soy yo el que controla sus emociones, sus pensamientos. Soy el que organizo todo. Yo estoy a cargo de eso. ¿Para qué? Pero levántese. Ore, ayune, sirva a Dios, sea obediente a Dios. Visita, evangeliza. Verá, hermanos, me contarán usted. A ver, hermanos, si no encuentran con dificultades en la vida. Pero si acabe, usted viene a dormir, hermanos, y se fue a la casa y llega en su casa sin la palabra, como estudiamos del mensaje del hermano. Se nos siembra la palabra, pero llegamos a la casa y ya no hay nada. ¿Quién se lo ha llevado? No ha aparecido un ave, ¿verdad? Un hambriento ave se me lo llevó. No, Satanás se lo llevó. Satanás lo llevó. Hermanos, es necesario que usted y yo estemos prudentes, hermanos. Voy a, hermanos, citar esos 3 ejemplos para que ustedes se den cuenta, hermanos, que nosotros como iglesia, como líderes, aún como líderes, podemos ser presa fácil. Vea este ejemplo, hermanos, en Primera de Crónicas. Vayan conmigo. Primera de Crónicas, en el capítulo 21. No me voy a enfocar mucho en este, hermanos, porque son 3 ejemplos y quisiera, hermanos, dar una breve lectura. Si están por ahí, Primera de Crónicas 21, 1. Pero toda la historia, para entenderlo, hasta el versículo 16. Pero no lo vamos a dar lectura por cuestión de tiempo. Pero si están por ahí, hermanos, dice 21:1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel, contra el pueblo, y luego incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Fíjese, este rey tenía el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, sí. En el Antiguo Testamento, las únicas personas que tenían el Espíritu Santo era que los reyes, los sacerdotes. Y David, se acuerda quién ungió a David. Profeta Samuel, ¿verdad? Y fue ungido David, hermano Samuel, y recibió el Espíritu Santo y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora, siendo el líder del pueblo, siendo el rey, Satanás incitó a David. Puso en su corazón: haz esto, ese me parece bien. Y luego le dice David ahora a sus consiervos: haz esto. Y le dice: pero David, no nos ha dicho Dios que hagamos eso. Pero David dice: soy el rey, así que hazlo. Bueno, empezó, hermanos, si usted se da cuenta, hasta el versículo 16, murieron a la causa de esa desobediencia 70,000 personas. Se enojó Jehová, entonces, hermanos, se enojó Dios y murieron 70,000 personas. No que nosotros, los elegidos de Dios, hermanos, si no somos prudentes, si no somos cautelosos, si yo como líder de Dios, líder de la iglesia, hermanos, se me ocurra algo y empiezo, hermanos, a exponer ante ustedes, por un error mío, ustedes pueden parar muy lejos, por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Porque usted saldrá de ahí, usted va a empezar a enseñar a otros. ¿Cuánta error, hermano? ¿Cuánta, hermanos, error de uno puede causar la muerte de muchos? Satanás incitó a David. Y por esta razón sean prudentes. Aquí David había bajado la guardia. Satanás andaba acechando a David. Y David bajó la guardia y ¡pum! Y vámonos. Otro ejemplo. Mateo capítulo 16. Mateo 16. Muchas gracias, hermano.
Mateo 16, hermanos. Mateo en el capítulo 16. ¿Si están por ahí? Bien, demos lectura entonces al versículo 23. Si están por ahí, dice de esta manera. Demos lectura, hermanos, desde el versículo 21 para entender. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, 22, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mira la respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, Pedro fue tentado. Y si usted y yo estuviéramos con Pedro, probablemente hubiéramos analizado las cosas, ¿no? Pero el Señor aquí, hermanos, tenía el discernimiento. Él discernía de dónde venían esas palabras. Y él vio, hermano, tras de Pedro. ¿Qué había tras de Pedro? Pedro, quizás, hermano, dice Pedro: soy yo. Pedro decía: estoy haciendo una buena obra. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, vio que había alguien tras de Pedro. ¿Quién era? Satanás. ¿Por qué Satanás, hermano, quería que no muriera? Pues no le convenía, ¿verdad? Porque si muriera Jesucristo y resucitara dentro de los muertos, se acabó para Satanás. Y eso es lo que pasó. Pero Jesús era ¿qué? Prudente y sabio. Él vio de dónde vino, qué palabras, de dónde vino, del corazón de Satanás, de dónde vino. Y cuando él la recibió, se dio vuelta, dice: Satanás, quítate delante de mí, me eres tropiezo. Pero también por el otro lado, fíjese que Pedro era pescadores, vivía, hermano, de los bajos de recursos. Y como personas, al igual que nosotros, hermanos, bajos recursos, ¿qué desearíamos nosotros? Tener un puestecito más altecito o ganar un poquito más. Y él esperaba, hermano, al Mesías. El Mesías ya llegó. Qué bueno, vamos a estar con el Mesías. Vamos a ser un poquito personas más importantes. Y él deseaba, y de hecho, hermanos, dos hermanos se presentaron ante Jesús. Dice: concédenos a que nos sentemos a tu derecha, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Ellos pensaban, deseaban algo. Pedro deseaba algo, una posición, deseaba dinero, deseaba posición. ¿Qué dice Satanás? Perfecto, ese es el momento, lanza la piedra. ¿Qué desea usted, hermano? ¿Desea más money? ¿Más trabajo? Para que el día de mañana lo encuentres y te das cuenta, ya perdiste, hermano, lo que hace tiempo orabas día con día, ayunabas. Dice Satanás: ahí está, yo te voy a dar todo. Si tan solamente postrando delante de mí, te voy a dar todo. Te voy a dar honor, gloria, prestigio, dinero, la que tú quieras. Pero si usted es prudente como Jesús, ¿cuál sería la respuesta? Quítate, Satanás. Yo sé quién he creído y yo sé cuáles son las cosas que permanecen para siempre. Jesús, hermanos, no recibió honor porque él sabía de qué venía. ¿Qué pasó con Pedro? Era uno de los que consideran, ¿verdad?, la católica, ¿verdad?, el Papa, ¿no? ¿Qué pasó con el Papa? Papa fue tentado, ¿verdad? Hermanos, si David fue tentado, ahora Pedro. Vean otro ejemplo, hermanos. Lucas. Veamos Lucas. Dice el Evangelio de Lucas,
Vamos a seguir, hermanos, en el capítulo 22. Capítulo 22. Bueno, me quedan 7 minutos, hermano. No se preocupe, no he pasado de tiempo. 22. Si están por ahí, hermanos. Entonces, dice el versículo 3. Bueno, leamos desde el versículo 1. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temía al pueblo. Ahora bien, versículo 3. Y entró, ¿qué cosa? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Ahora, ¿qué pasó con Satanás? Satanás nunca fue convertido. Judas, hermanos, no se convirtió totalmente. Él, hermanos, acudió al llamado como todos, hermanos, acuden al llamado. Se bautiza, se acepta ser, hermanos, uno de los 12. Pero dentro de su corazón no había un cambio. ¿Sabía Jesús? Sí, por supuesto. Él lo ha dicho para que se cumpliera la Sagrada Escritura. Pero de la misma manera, hermanos, así como Judas, de la misma manera muchos son llamados. ¿Y puede entrar Satanás? Sí, hermanos. Menos que esté lleno del Espíritu Santo, menos que esté en las cosas de Dios. Pero si usted, hermano, anda más enfocado en las cosas del mundo, hermanos, su prioridad más grande es las cosas del mundo, hermanos, entra un engaño en tu corazón. Nos enfocaremos al trabajo, al dinero, al acumular dinero, a ser empresario, a hacer esto. Hermano, ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su corazón? ¿De dónde está, hermano? ¿Dónde está poniendo tu confianza? ¿En tu riqueza? ¿Eso te salvará como un seguro médico? ¿Te salvará como un seguro en el futuro? ¿Dónde está poniendo tu vida, hermanos? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Apartarnos de todas las cosas que nos aparte de Dios. Muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Porque esa es la razón. Hay cizañas dentro de la iglesia. Hay corazones no convertidos. Hay quienes, hermano, haz que mi padre dice que me bautice, me bautizo. Haz que el deber me llama, me bautizo. Haz que tengo un deber en la iglesia, voy a ir en la iglesia. Haz que para que vea que soy cristiano por la familia, voy a la iglesia. Así hacemos, así pasa todo el mundo. ¿Y Satanás qué hace? Caminando de paseo, tranquilo. Hermano, eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted, hermano, no ha escuchado, hermanos, llévelo a su corazón. Hay tantas cosas que Satanás hace en nuestras vidas, y muchos de nosotros, hermano, no nos demos cuenta en qué forma. Pero Pablo nos está diciendo: no ignoren las maquinaciones de Satanás. La forma, la estrategia, cómo él trabaja. Como cae un ratón, así mismo cae el cristiano. Y va a estar ahí, hermanos, todos los días, es posible. Velando y velando y velando, acechando. Por esta razón dice: prepárense. Jesucristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo dice: sed lleno del Espíritu Santo. No se conforme con el bautismo que han recibido. Levántese, sed lleno del Espíritu Santo. Es el deber de nosotros, hermanos. Por esta razón, hermanos, hay 3 cosas que quizás no estoy ahora, hermanos, para poder explicarlos. Pero hay 3 cosas que hace Satanás. Una es engaño, la posesión. Y hay otras cosas más que hace Satanás. Quizás no estoy ahora para exponerla ante ustedes. Y créeme, hermanos, por el ministerio, hermanos, que tengo y por lo que yo hago, hermanos, el Dios de las tinieblas nunca está contento conmigo. Él se ha levantado. Pero como decía aquella alabanza, hermano, yo resisto en oración. Eso es, hermanos, donde yo debo resistir, porque sé que el que está conmigo, hermano, es más grande que el que está en el mundo. Y no me importa, hermano, donde quiera que esté en medio de los lobos.
Pero sé una cosa, hermanos, que el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Esa es la seguridad mía. La seguridad mía, mi deber que es, hermano, velar por mi familia, velar por mi matrimonio, velar por mis hijos, velar cada día, hermano, de mi ministerio, trabajar, hermano, con el corazón en la mano, teniendo siempre, hermanos, que muy fácil puede ser tentado por Satanás, así como David, así como Pedro, así como Judas. Muchos se han bautizado y se dejaron de congregarse, y después aparecieron como nada. Y usted se da cuenta, está Satanás ahí. Usted no lo ve, usted no lo siente, pero dice: el mundo entero yace bajo el maligno, el cual el Dios de este siglo, dice, engaña el mundo entero. Su trabajo es esa. Hermano, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Termino, hermanos, con esto. ¿Cómo usted puede contrarrestarlo? Ahora vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4. ¿Cómo podemos contrarrestar las artimañas de Satanás? Filipenses capítulo 4. Si están por ahí, hermanos, versículo 6 dice de esta manera al versículo 8. Dice el 6: por nada, primero que nada, hermanos, por nada estéis afanosos. Porque si usted es afanoso, ¿qué va a aparecer Satanás? Aquí va a haber dinero, aquí va a haber honor, aquí va a haber plata, va a haber oro. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras almas y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, hermanos, de esta manera callarás, de esta manera apacentarás aquel león, hermanos. Así como Daniel, cuando fue puesto en el calabozo de los leones, lleno del Espíritu Santo el hombre, y los leones hambrientos que querían, hermanos, Dios manda que cayese los leones. Cuando estos 3 varones entran en el fuego, apareció otro como un hijo de hombre. Hermanos, cuando usted se entrega a Dios, alma y cuerpo y espíritu, y trae el gobierno de Dios en tu vida y en tu familia, hermano, Dios está ahí. Dios habita ahí. Pero si tu prioridad es lo primero, hermanos, créeme, hermano, estás en peligro. En esto pensad. Fuera mentira, fuera falsedad, fuera calumnia, hermanos, si hay virtud alguna, en esto pensad. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Es lo que debe sentir un corazón, hermanos. Un corazón de esta manera lleno del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu hay libertad. Es lo que debemos hacer, hermanos. Otro, hermano, termino con Santiago. Santiago capítulo 4. ¿Cómo podemos contrarrestar? Ya el apóstol Pablo nos dijo a la iglesia de Filipenses: todo lo buen nombre, todo lo que tiene buen nombre. Ahora dice Santiago capítulo 4 versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué más? Y saldrá corriendo como un chucho. Y saldrá corriendo como un chucho. Damos una patada ahí, hermano, y sale corriendo. Pero dice la palabra, hermano, sométense primero. ¿Se ha sometido usted? El problema es del cristiano hoy en día: no se somete, hermanos. No, mi voluntad, mi prioridad, lo primero. Decíamos una ocasión cuando hablábamos de la gratitud: primero, Señor, ¿qué te parece, Señor?
quiero realizar un proyecto. Señor, ¿te parece? Traer el gobierno es como una mujer que no se ha casado, anden. Allá puede ir donde quiera. Pero cuando se casa, se somete bajo el esposo. Ahora cuando va a ir a moler, ¿qué dice? Ahorita vengo, voy a ir a moler. Ahorita vengo, voy a lavar. Ahorita vengo, voy a la tienda. Ahorita vengo, voy. Está sometido bajo un esposo. De la misma manera, hermanos, si usted y yo no nos sometemos bajo el gobierno de Dios, Dios no va a poder hacer más con nosotros, hermano. Por más que le parte su corazón, por más que le duele, hermanos. Es que el mensaje es: sométanse a cada uno en el temor de Dios. Ese es el mensaje. La protección divina vendrá, hermanos, alrededor nuestro. No podemos defendernos, hermanos, de nadie, pero Dios sí lo va a hacer. Pero si usted y yo, hermano, nos sometemos al gobierno de Dios y resistir. ¿Cómo resistir, hermanos? Orando. ¿Cómo resistir? Ayunando. ¿Cómo resistir? Obedeciendo. ¿Cómo resistir? Viniendo a los cultos. Todo esto forma parte, hermanos, de ser un cristiano evangélico. Esta es la forma, hermanos, en que podemos resistir. Vendrá tentaciones, vendrá pruebas, hermanos. No den lugar al diablo. Santiago dice: él anda acechando ahí, pero no den lugar al diablo. No les abre la puerta, hermanos. Si alguien toca tu puerta, hermanos, cualquier hora, cierra tu puerta. No le abres. Porque si entra, si abre la puerta de tu corazón, va a hacer muchas cosas en tu vida. Si entra en tu matrimonio, al ratito vas a andar con un celo enorme, hermano. ¿Dónde ha venido esto? Hermanos, el celos, hermanos, ¿qué es lo que causa? No es de Dios. Va a entrar celos, va a entrar contiendas, va a entrar peleas, pleitos. Te das cuenta que tu hogar ya está desorganizada. Te das cuenta, ya no vamos a divorciar. Te das cuenta, ya cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque ha logrado contigo. Ahora ha empezado por tu familia y pronto hará con tu iglesia. Hermanos, el diablo es un ser real. Es un personaje que usted no lo puede ver. ¿Qué dice Pablo a los Efesios capítulo 6? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra el Dios de este siglo. Por lo demás, fortalezcas en el Señor. Hermanos, yo he tenido muchas luchas. Yo he orado mucho por ustedes y por la iglesia. Pero aún así, ustedes deben levantarse. Y no solamente en esta iglesia. En diferentes iglesias el enemigo se ha levantado. Levantémonos. Levántese usted. Y pelea, hermanos. No por tus propios, no por tu habilidad, sino fortalezcase en el Señor. Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante nos da las herramientas también cómo poder defendernos y dar la pelea. Hermanos, que este mensaje nos ayuda a reflexionar y tener en mente, hermano, que usted y yo no estamos solos. Hay alguien que nos acecha. Para ello usted debe ser sabio, prudente, astuto, sé sobrio y velad. Que el Señor los bendiga.